La selva amazónica está cambiando hacia un clima que la Tierra no ha visto en millones de años. Los científicos analizaron décadas de datos reales y tuvieron que inventar una palabra nueva para describirlo: hipertropical. En lenguaje común, significa sequías más calientes que duran más tiempo, ocurren con más frecuencia y llevan a la selva más allá de sus límites. Así que sí, hipertropical no es una jungla exuberante, sino algo extremo, como podrías pensar. Es más como un bosque tropical, pero estresado, sobrecalentado y secándose como una esponja olvidada sobre un radiador. Los investigadores detrás de esto dicen que estas condiciones no tienen un equivalente actual. Todo esto es bastante preocupante, ya que el Amazonas funciona como un enorme sumidero de carbono que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacena en los árboles y el suelo. Es como si fueran los pulmones de la Tierra mezclados con una enorme bóveda de almacenamiento, pero cuando los árboles son golpeados por el calor y la sequía, les cuesta crecer, pierden hojas y simplemente se marchitan. Y cuando eso pasa, no solo dejan de absorber carbono, sino que incluso pueden liberarlo de vuelta y convertir el sistema en una fuente de carbono, que es justo lo contrario de lo que necesitamos. Lamentablemente, esto no es una suposición basada en un solo verano malo. El equipo de científicos usó datos recolectados en todo el Amazonas durante más de 3 décadas. Estudiaron cómo responden los árboles cuando llega la sequía y suben las temperaturas, y también cómo se comporta el suelo, porque el suelo no es solo tierra, es todo un mundo vivo de raíces, microbios, humedad y nutrientes. Cuando la sequía reseca el suelo, los árboles no solo se quedan sedientos, todo su sistema de apoyo empieza a fallar. El Amazonas se trata de reciclar el agua constantemente. Cae la lluvia, los árboles la absorben y luego liberan vapor de agua de nuevo al aire a través de sus hojas. Ese proceso se llama transpiración, que básicamente es como si el bosque sudara. Ese sudor de los árboles ayuda a formar nubes y a traer más lluvia. Es como si la selva tropical tuviera su propio ciclo de agua. Si la sequía debilita a los árboles, el ciclo también se debilita, y entonces el bosque se vuelve aún más seco. La última vez que existieron condiciones climáticas similares en nuestro planeta fue hace unos 10 millones de años. En ese entonces, el planeta y los animales que vivían en él se veían completamente diferentes, y los ecosistemas seguían otras reglas. Así que, para todos los que vivimos en la Tierra ahora, estas condiciones representan un reto completamente nuevo y desconocido. Lo que lo hace sentir aún más intenso es cómo los científicos usan las sequías y las olas de calor como una especie de adelanto. Observaron cómo se comportan los bosques durante eventos extremos hoy en día, porque esos eventos pueden funcionar como una máquina del tiempo, una mirada rápida a cómo podría ser lo normal en los próximos 100 años. Eso da miedo, porque significa que las temporadas de desastres de hoy podrían ser el clima promedio de mañana. Por ejemplo, la Amazonía ya no tiene un mal año, ahora tiene una nueva normalidad. Y esto no es solo un problema de la Amazonía. Los investigadores dicen que los bosques hipertropicales surgirán principalmente en la región amazónica, pero condiciones similares también podrían aparecer en partes de África y Asia. Cuando los bosques dejan de ser sumideros de carbono y se convierten en fuentes de carbono, las cosas se van a poner feas muy rápido. Es como un ciclo de retroalimentación, un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. El bosque deja de proteger la atmósfera y empieza a alimentar el problema que antes ayudaba a controlar. La Amazonía ayudó a mantener la atmósfera estable por más tiempo del que los humanos han existido, y ahora está siendo empujada a condiciones para las que nunca evolucionó. No es la primera vez, ni es un tipo de clima que quisiéramos volver a encontrar. Cuando la Tierra juntó todas sus tierras en un solo megacontinente, no solo creó un mapa más grande, sino un planeta diferente. Pangea creó un sistema de monzones monstruoso tan intenso que hasta tuvo su propio nombre, el Mega Monzón Pangeano. Era como un monzón normal, pero llevado al extremo, provocando temporadas de lluvias intensas en algunas regiones y una sequía brutal en otras. Esto pasó porque un solo continente gigante alteró los vientos y la humedad del océano, como si fuera una pared enorme en la atmósfera. Este clima no repartía la lluvia de manera uniforme, la concentraba. Provocaba cambios extremos, meses lluviosos que soltaban agua como una toma de agua rota, y temporadas secas en las que parecía que al planeta se le había olvidado cómo llover. Las regiones interiores probablemente se volvieron duras y difíciles, y las zonas costeras recibían golpes de extremos estacionales. Por suerte, este clima no volverá de la misma manera porque se necesita otro supercontinente. Pero la idea importa porque muestra que el clima de la Tierra no solo cambia por la temperatura, sino también por la disposición del planeta.
Si reacomodas los continentes, todo el cielo empieza a comportarse diferente. Durante el periodo de la Tierra bola de nieve, todo el planeta se veía como la Antártida. El hielo se extendía casi por todas partes, posiblemente hasta el Ecuador. Los antiguos depósitos glaciales que los científicos encontraron en lugares que antes estaban cerca de los trópicos prueban que fue real. Aquí viene la parte aterradora. Una vez que el hielo se extiende lo suficiente, empieza a hacer trampa. El hielo refleja la luz del sol como un espejo gigante, así que la Tierra absorbe menos calor, se enfría aún más, se forma más hielo y la congelación se alimenta a sí misma. Y cuando todo ese hielo se derritió por los volcanes, liberó suficiente dióxido de carbono. Probablemente lo hizo de manera violenta, con clima extremo y enormes cambios químicos en los océanos. Luego estuvo la Tierra invernadero, que se sentía como si el termostato estuviera atascado en azar. Hubo largos periodos en los que las temperaturas globales se mantuvieron mucho más cálidas que hoy. El nivel del mar subió y el sistema climático del planeta se comportó como si tuviera demasiado impulso para desacelerar. En un mundo invernadero, el océano se expandió al calentarse, ya que el agua caliente ocupa más espacio. Las capas de hielo se redujeron y, sin su espejo natural de luz, la Tierra absorbió más calor y se hundió aún más en la zona caliente. Las condiciones cálidas alteran los patrones de lluvia y convierten algunas regiones en zonas de inundaciones constantes, mientras que otras se secan hasta volverse desiertos permanentes. Todos deberíamos estar contentos de que el siguiente escenario climático horrible, los eventos anóxicos, no hayan ocurrido en millones de años, pero sí sucedieron muchas veces en el pasado y pueden haber contribuido a extinciones masivas. El océano se veía normal por fuera, pero debajo, grandes regiones pasaron a ser zonas de bajo oxígeno. El agua se estratificó, donde las capas ya no se mezclaban. El agua cálida permanecía arriba, la profunda quedó aislada y el oxígeno dejó de llegar al fondo. Luego las bacterias tomaban el control, descomponiendo la materia orgánica de formas que creaban condiciones químicas desagradables. Ecosistemas enteros colapsaron, y no hizo falta un meteorito para desencadenarlo, solo la combinación equivocada de calentamiento, exceso de nutrientes y una circulación oceánica alterada. Estos eventos también dejaron sedimentos negros ricos en materia orgánica, como si el océano hubiera escrito el desastre con tinta oscura. Y la parte más inquietante es que los eventos anóxicos oceánicos no se sintieron como una explosión dramática. Se sintieron como una lenta asfixia del mar. Después de aprender sobre todo esto, algunos modelos climáticos del pasado ya no suenan tan aterradores. La Tierra del Carbonífero parecía haber quedado atrapada en modo húmedo. Pantanos gigantes se extendían por los continentes y los bosques empapaban el mundo como una esponja que nunca se secaban. El aire tenía más oxígeno que hoy, lo cual suena bien hasta que recuerdas lo que el oxígeno le hace a los insectos. Esta fue la era que produjo leyendas de bichos gigantes, como 1000 pies del tamaño de un coche. Este clima también permitió la formación de enormes depósitos de carbón porque las plantas marchitas se acumulaban más rápido de lo que la naturaleza podía descomponerlas. Así que el clima no solo creó criaturas aterradoras, sino también combustible para el futuro. El carbón se formó porque el planeta tenía interminables bosques pantanosos y las condiciones adecuadas para enterrar el carbono en vez de reciclarlo. Este clima no volverá porque los continentes, los ecosistemas y el ciclo del carbono de la Tierra ya no funcionan igual. Durante el periodo Eoceno temprano, nuestro planeta era lo suficientemente cálido como para que los polos no se congelaran como ahora, y la diferencia de temperatura entre el Ecuador y el Ártico se redujo. Los científicos llaman a esto un clima equitativo, lo que significa que la Tierra se sentía más cálida de manera uniforme a lo largo de las latitudes. En algunos modelos y evidencias, las tierras de latitudes altas se mantenían por encima del punto de congelación durante todo el año. Los lugares cercanos al Ártico vivían sin que el hielo invernal profundo dominara todo. Eso no significaba que todo el mundo se sintiera como Hawái, pero sí que había menos contrastes extremos. Si el planeta se calienta lo suficiente, las diferencias entre el polo y el ecuador pueden volver a reducirse, y las estaciones pueden suavizarse en ciertas regiones. Pero el sistema de la Tierra hoy en día tiene capas de hielo, patrones oceánicos e infraestructura construida por humanos que nunca existieron en aquel entonces. Así que, si la Tierra de baja estacionalidad regresa, no se sentirá tranquila. Ahora, si le echaras un vistazo al Sahara desde el espacio en este momento, en lugar de un desierto árido verías una imagen sorprendente. Tierras secas salpicadas con algunos lagos y ríos en Marruecos y Argelia. Todo gracias a las intensas lluvias de principios de septiembre de 2024. Estos no son oasis, esto es simplemente el Sahara volviendo a su estado original. Aunque parezca increíble,
Hace eones, uno de los desiertos más grandes del mundo era en realidad un paraíso lleno de vegetación exuberante. Primero veamos cómo el Sahara se convirtió en un desierto. Durante la última edad de hielo, nuestro planeta era mucho más frío y grandes capas de hielo cubrían gran parte de la Tierra. En ese tiempo el desierto del Sahara era significativamente más grande de lo que es hoy y en nuestro planeta había menos bosques tropicales. También, las temperaturas más frías cambiaron cómo se distribuía la lluvia en los trópicos. Normalmente el aire cálido asciende en esas zonas, lo que ayuda a crear lluvia. Como durante la edad de hielo hacía más frío, este sistema se desordenó y cayó menos lluvia en algunas áreas, y esto provocó condiciones más secas y desérticas en lugares que suelen ser más húmedos. También había mucho polvo flotando en el desierto del Sahara, que los científicos encontraron en sedimentos oceánicos antiguos. Pero hace alrededor de 12.500 años sucedió algo sorprendente. Los niveles de polvo disminuyeron de forma considerable. Esto significó que el Sahara se volvió mucho más húmedo, lo que es un indicio de que el clima se calentó repentinamente por un tiempo antes de enfriarse de nuevo. Hace unos 12.500 años, el Sahara se volvió un lugar mucho más verde, como una sabana debido a un patrón climático llamado zona de convergencia intertropical. Nombre complicado, lo sé. Esta se desplazaba al norte durante el verano. Este periodo húmedo alcanzó su máximo esplendor hace aproximadamente 4.000 años, cuando las temperaturas eran un poco más cálidas que hoy. En ese entonces caía más lluvia en las tierras altas de Etiopía, lo que hacía que el río Nilo transportara más sedimento. Sin embargo, luego hubo otro gran cambio llamado Evento de Heinrich, que provocó que la zona de convergencia intertropical se moviera hacia el sur. Esto llevó a que las regiones del Sahara y Arabia se secaran rápidamente, y debido a esto, el río Nilo experimentó muchas menos inundaciones entre el 2700 y el 2100 a.C. En resumen, demasiado tarde para eso. El Sahara ha pasado por ciclos húmedos y secos debido a cambios en el clima y los patrones meteorológicos a lo largo de miles de años. Hasta hace poco lo conocíamos en su era seca, pero en septiembre de 2024 un ciclón inusual pasó a través de la región. Afectó Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y llenó esos lagos y ríos secos. Las imágenes satelitales de antes y después de las lluvias, proporcionadas por la NASA, son impresionantes. Es como si el Sahara hubiera tenido un cambio de imagen. De hecho, algunas áreas del norte de África recibieron hasta 20 centímetros de lluvia. Como referencia, Seattle recibe aproximadamente 1 metro al año, solo 5 veces lo que el Sahara recibió. Digo solo por una razón simple. Seattle tiene la reputación de ser bastante lluviosa, mientras que el Sahara definitivamente no. Pero la parte complicada es que esos 20 centímetros, que son básicamente la cuota anual de esta área, cayeron en cuestión de momentos. Así que de cierta forma podría haber parecido más lluvioso en el Sahara que en Seattle. Las montañas canalizaron el agua hacia los lagos efímeros como Sebha y Melá, en el norte de Argelia, que recientemente se expandieron a más de 180 kilómetros cuadrados y alcanzaron profundidades de más de 2 metros. Es suficiente agua para mantenerlos durante un año completo. Pero, ¿qué son exactamente estos lagos efímeros? Bueno, son cuencas que se llenan por un corto tiempo cada año, pero que pueden permanecer secas durante varios años. Bueno, si la lluvia no coopera. A veces, el agua fluye hacia ellas desde un área pequeña alrededor, o simplemente puede ser la clásica y buena lluvia. Pero surge una gran pregunta. ¿Cómo es que estos lagos existen en primer lugar? Por lo general, se forman porque hay un exceso de agua atrapada en la superficie, pero el suelo en el Sahara es increíblemente seco. ¿No debería actuar como una esponja? Debe estar sediento de humedad. Piensa en cómo tu planta en maceta absorbe ansiosamente el agua cuando regresas a casa de vacaciones. Sin embargo, por más reseco que esté, el suelo seco solo puede absorber una cantidad limitada de agua, que a menudo es bastante pequeña. Y al igual que tu planta en maceta, no necesariamente la absorbe toda. Podrías estar sobreregando, o si miras el plato debajo, podrías encontrar una mini inundación. Y otro factor significativo que impide que el suelo absorba el agua es la falta de vegetación. En condiciones normales, los árboles, arbustos y diversas plantas ayudan a retener la humedad. Sin embargo, en el desierto esto es casi imposible. Puede haber algunas palmeras, pero eso es todo. Esto también explica la formación de esos lagos temporales. Las precipitaciones que no son retenidas por las plantas se acumulan en los valles bajos y depresiones, lo que crea estos cuerpos de agua efímeros.
Y estos lagos pueden durar solo un tiempo limitado, pero eso no significa que no deban tener nombres. Por ejemplo, el hermoso lago adornado con palmas ondulantes que ves se llama Lago Yasmina, ubicado en el oasis de la ciudad de Merzouga. En ciertas áreas del desierto donde las dunas se elevan, puede parecer que estás mirando un espejismo, pero no es así. Las dunas de arena están parcialmente cubiertas por agua. ¿Recuerdas cómo mencioné 20 centímetros? Bueno, eso no es del todo exacto para algunas regiones. De hecho, hay lugares donde la inundación es tan extensa que las palmeras están sumergidas hasta las copas. Y la última vez que vimos una tormenta tan intensa fue hace 30 a 50 años. Pero esta lluvia es más que bienvenida. Después de 6 años consecutivos de sequía, Marruecos realmente la necesitaba. Lagos que habían estado secos durante décadas, como el lago Iriki, finalmente están recibiendo el agua tan necesaria. Un análisis reciente reveló que de las cientos de tormentas que han golpeado la región desde el año 2000, solo 6 trajeron suficiente lluvia para comenzar a llenar el lago Sebca. Y de esas solamente 2 resultaron en un nivel del lago más alto de lo que vimos en septiembre de 2024. Así que aunque esta lluvia torrencial parezca una bendición, la gran pregunta es, ¿durará? Y la respuesta es sí. Cuando el aire húmedo de cerca del Ecuador se encuentra con el aire caliente y seco del norte, el desierto del Sahara tiende a recibir más lluvia. Los científicos dicen que esta zona de colisión se está desplazando más al norte a medida que el planeta se calienta y sigue calentándose. Por lo tanto, es probable que siga moviéndose de esa manera en las próximas décadas. Y sí, parece que estoy siendo un poco demasiado optimista al respecto, y la verdad es que las noticias no son del todo positivas. La realidad es que nadie estaba verdaderamente preparado para una situación de inundación como esta. Además, recuerda que esto no es algún país del sudeste asiático donde la gente está muy acostumbrada a lidiar con el agua. Este es el árido Sahara. Dicho esto, creo que sabes a lo que me refiero. Trágicamente, al menos 18 personas perdieron la vida debido a las intensas lluvias en el sur de Marruecos. Las autoridades se están preparando para aún más lluvias intensas en la región, pero si ese es el caso, ¿podría eso significar que el Sahara está enfrentando la extinción? ¿Y qué significaría eso para nosotros? Puede sonar un poco extraño, pero nuestro planeta en realidad depende de los desiertos y el Sahara no es la excepción. A primera vista podría parecer un páramo estéril y no hay mucho que destacar, pero los desiertos desempeñan un papel crucial en nuestro ecosistema. Actúan como importantes sitios de almacenamiento de carbono y se consideran sumideros netos de carbono, con el Sahara por sí solo conteniendo aproximadamente 1 billón de toneladas métricas de este. En la lucha contra el cambio climático, estos desiertos existentes son como un amortiguador, ya que ayudan a mantener las temperaturas dentro de niveles aceptables. Sí, los desiertos son abrasadoramente calientes, pero actúan como el aire acondicionado del mundo. Y además, las arenas del desierto son una fuente inesperada de nutrientes para áreas exuberantes, como las selvas tropicales. Aunque cueste creerlo, los científicos han descubierto que las partículas de arena del Sahara juegan un papel en la nutrición. Bueno, ahí estás. El sol está abrasador. Tienes sed. Todo lo que puedes pensar es en agua y en huesos antiguos bajo tus pies. Estás deambulando por el Sahara, el desierto cálido más grande de la Tierra. En este momento, estás cruzando una extensión de arena llamada Valle de las Ballenas. Y en toda esta área de 194 kilómetros cuadrados, los fósiles cubren el suelo tan densamente que no puedes evitar pisarlos. El paleontólogo Hesham Salam dice que es una imagen habitual en este lugar. Los huesos sobresalen directamente de los acantilados, como si te invitaran a que los examines. Puedes ver costillas esparcidas por todas partes. ¡Mira estas vértebras! ¡Son gigantescas! La criatura a la que pertenecieron debió medir 20 metros de largo. Los fósiles muestran que el animal tenía un cuerpo hidrodinámico como el de una ballena actual, pero aún conservaba características como patas traseras y pies. Para los científicos, esto significa algo muy emocionante. Podrían haber descubierto un esqueleto intacto de una ballena prehistórica. Era un animal que vivía en esta zona cuando Egipto estaba bajo el agua. Verás, hoy en día, el Valle de las Ballenas es el cementerio de ballenas antiguas más grande del mundo. Probablemente te estés preguntando qué están haciendo los animales marinos en un desierto a más de 160 kilómetros de la costa más cercana. Bueno,
Hace millones de años, este terreno estaba en el fondo de un enorme océano llamado el Mar de Tetis, que se extendía desde Europa hasta India. Cuando los niveles del mar bajaron, el océano dejó atrás un lecho marino cubierto de fósiles. Y ahora, los fósiles de algunas de las primeras ballenas conocidas descansan aquí, lo que ofrece a los investigadores una visión de cómo pudieron evolucionar las gigantescas ballenas oceánicas actuales. Los fósiles son sumamente detallados, incluso con parte del contenido estomacal todavía intacto. Los científicos también han encontrado fósiles de antiguos tiburones, cocodrilos y tortugas que ayudan a reconstruir cómo lucía este mundo marino hace millones de años. Los primeros huesos de ballena fueron descubiertos en 1902, pero no fue hasta la década de 1980 cuando realmente se comenzó a explorar el área, recién cuando el acceso a esta zona mejoró. Lamentablemente, algunos fósiles fueron llevados por coleccionistas antes de que el sitio se convirtiera en un área protegida. La mayoría de los fósiles se encuentran justo bajo la superficie, revelados por la erosión. El Valle de las Ballenas nos ofrece una asombrosa visión de millones de años de vida marina costera antigua. Pero sigamos adelante. Los fósiles de antiguos cetáceos no son el único descubrimiento que vas a hacer hoy. Durante más de 150 años, los científicos han estado desconcertados por una extraña criatura que vivió hace millones de años. Pero ahora, gracias a unos increíbles fósiles encontrados en Marruecos, finalmente lo han descifrado. Míralos. Estas criaturas se llaman bla bla bla. No, estoy bromeando. Son los estilóforos. Parecían una armadura aplastada con un largo brazo sobresaliente. Los investigadores descubrieron estas criaturas en 2014 y quedaron asombrados. Los fósiles databan de hace unos 478 millones de años. Encontraron alrededor de 450 especímenes y, para su sorpresa, algunos incluso tenían tejidos blandos preservados, algo muy raro. Antes de esto, solo conocían a los estilóforos por sus partes duras. Originalmente, los científicos pensaban que esas criaturas eran los antiguos equinodermos, animales como los erizos de mar y las estrellas de mar. Pero nuevos descubrimientos prueban que tenían un cuerpo central y un brazo alimentador similar al de las estrellas de mar modernas, completo con un sistema vascular acuático que les ayudaba a moverse y a alimentarse. Este hallazgo pone fin a un largo debate sobre dónde encajan los estilóforos en el árbol genealógico de los animales. Ahora sabemos que están relacionados con los equinodermos, pero son algo diferentes porque no tienen la típica simetría de 5 radios. ¡Oh! ¡Ven aquí y mira este fósil gigante! Fue encontrado en el Sahara y les brindó a los científicos nuevas perspectivas sobre el Spinosaurus, el dinosaurio carnívoro más grande que conocemos. Estos restos de 95 millones de años también confirman que fue el primer dinosaurio nadador conocido. El Spinosaurus tenía pies planos, parecidos a remos, y orificios nasales en la parte superior de la cabeza similares a los de un cocodrilo, lo que era perfecto para permanecer bajo el agua. Era un dinosaurio bastante extraño con un cuello largo, tronco, cola y una vela de 2 metros en la espalda. Así que debió pasar mucho tiempo en el agua. Con más de 15 metros de largo, el Spinosaurus podría haber sido incluso más grande que el T-Rex. Los primeros restos de Spinosaurus se descubrieron hace unos 100 años en Egipto. Pero este nuevo fósil, hallado en Marruecos, ayudó a los científicos a reconstruirlo por primera vez. Los investigadores prestaron atención a las extremidades traseras más cortas y a las garras anchas de la criatura, características que indican adaptaciones para la vida en el agua. Su hocico y sus huesos densos también sugieren que era un nadador, mientras que su vela con púas probablemente atraía a posibles parejas. Hola, guapa, ¿vienes por aquí a menudo? Y aquí hay otro descubrimiento asombroso hecho en Túnez: los restos del Maquimosaurus rex. Hasta ahora, se cree que es el cocodrilo más grande conocido. Este antiguo cocodrilo medía unos 10 metros de largo y pesaba alrededor de 3.000 kilogramos. Era un depredador superior hace unos 130 millones de años y su cráneo medía más de 1,5 metros de largo. Este hallazgo es muy importante porque demuestra que estos cocodrilos permanecieron más tiempo del que pensábamos. Antes de esto, los científicos creían que habían desaparecido durante un evento de extinción menor entre los periodos Jurásico y Cretácico.
Bien, regresemos al hecho de que el Sahara estuvo alguna vez bajo el agua y que algunas de las criaturas marinas más grandes de todos los tiempos vivieron allí. Un estudio publicado en el Bulletin of the American Museum of Natural History habla sobre un cuerpo de agua antiguo llamado Estrecho Transsahariano, que existió entre 100 y 50 millones de años atrás y que cubría partes del África Occidental. Los científicos pasaron 2 décadas tratando de recrear este mundo submarino prehistórico. Descubrieron que era cálido y poco profundo, hogar de criaturas bastante aterradoras, incluyendo bagres de 1,5 metros y serpientes marinas de 12 metros de largo. ¡Ay! La vía marítima estuvo aislada de los océanos más grandes durante largos periodos, lo cual pudo haber ayudado a que estos depredadores crecieran más, ya que los recursos siempre estaban disponibles. Es un caso clásico de evolución en acción, que lleva a lo que los científicos llaman gigantismo en entornos aislados. Pero toda esa agua no desapareció sin dejar rastro. Bajo las arenas del Sahara, los científicos han descubierto un enorme lago antiguo, al que llamaron un megalago. Tiene sentido. Este lago se formó hace unos 250.000 años cuando el río Nilo inundó el este del Sahara. En su mayor tamaño, este lago cubría más de 100.000 kilómetros cuadrados. También han encontrado evidencia de un lago más pequeño, a 150 kilómetros al oeste del Nilo, a un nivel ligeramente inferior y que cubre 50.000 kilómetros cuadrados. Todo esto se suma a la creciente evidencia de que, en su momento, el norte de África tenía muchos lagos que podrían haber creado rutas de migración y que ayudaron a los primeros humanos a desplazarse por el continente. Ahora, en el Sahara, puedes encontrar no solo fósiles de animales extraños. En mayo de 2020, se descubrieron algunas rocas raras con cristales verdosos en una región arenosa del desierto del Sahara, en el sur de Argelia. Cuando los científicos las examinaron, descubrieron que estas rocas no eran de la Tierra. En realidad, eran fragmentos de un meteorito llamado Erkchech 002. Este meteorito es súper antiguo. Es la roca volcánica más vieja que se haya encontrado jamás. Se fundió hace eras en el ardiente corazón de un protoplaneta antiguo que ya no existe. Los investigadores han publicado recientemente un estudio en Nature Communications y revelaron que han analizado isótopos de plomo y uranio en el Erkchech 002 y han determinado que tiene más de 4.500 millones de años. El desierto del Sahara es tan grande que cubre el 8% del territorio mundial. Es más grande que los Estados Unidos o China, pero sorprendentemente no es el desierto más grande del mundo. Es el tercero más grande, detrás de la Antártida y el Ártico. Sin embargo, definitivamente es el lugar más caluroso. Las temperaturas allí alcanzan los 57 grados Celsius. Este lugar tiene algunas de las dunas de arenas más increíbles que jamás hayas visto. Se alzan hasta 450 metros. Pero aquí está lo sorprendente. Existe un verdadero riesgo de que estas dunas continúen esparciéndose hasta cubrir el mundo entero. Sorprendentemente, la influencia del desierto del Sahara se extiende mucho más allá de sus fronteras. Su polvo, transportado por vientos poderosos, llega al Reino Unido y atraviesa el continente europeo, en especial en invierno. Este polvo que se asienta en el suelo cuando llueve es una vista familiar para aquellos que viven en el Reino Unido, ya que a menudo deja un residuo rojo en los autos. Esta conexión entre el Sahara, Inglaterra y Europa sirve como un recordatorio severo del alcance global de los fenómenos medioambientales. Podrías pensar que esto no es gran cosa, pero podría transformar a Europa en un desierto y dejar su suelo infértil y a los europeos sin alimentos. El suelo es un aspecto fundamental de la existencia humana, tan crucial como el agua limpia y el aire. Sin él, nos quedamos con nada más que un paisaje desolado y estéril. El desierto del Sahara ya ha hecho su salto a través del mar Mediterráneo, lo cual es preocupante y podría cambiar el paisaje para siempre. Ya se ha convertido en desierto una quinta parte de España. La próxima víctima será Italia, que también enfrentará el problema de la desertificación. De hecho, casi todos los países europeos están padeciendo el mismo inconveniente. Según un experto, Mauricio Scortino, la tierra que no ha cambiado durante casi 2000 años se convertirá principalmente en roca y las personas que viven en esta tierra se habrán ido. El 60% del suelo en Moldavia ha desaparecido y el problema se ha extendido más allá del Mar Negro. Ha llegado hasta China y Mongolia, a miles de kilómetros de distancia del desierto del Sahara. Todo esto provoca pérdidas de $400.000 millones al año.
La amenaza es tan significativa que incluso la ONU ha reunido los recursos necesarios para resolver el problema lo más pronto posible. Italia está enviando ayuda a África para detener la expansión del Sahara. Si este proceso no se detiene en los próximos 10 años, millones se verán obligados a abandonar sus hogares. El desierto está creciendo cerca de 48 kilómetros por década. Haz los cálculos y verás cuánto tiempo tardará en cubrir Europa. Desde 1920, el Sahara ha aumentado cerca del 10%. Sin embargo, no toda la esperanza está perdida, ya que más de 172 países se han unido para poner fin a la desertificación del mundo. El Programa Mundial de Alimentos es un proyecto que busca traer de vuelta la tierra verde que alguna vez estuvo presente en el Sahara. Cuando les contaron a las personas que llamaban al Sahara su hogar lo que estaban a punto de hacer, estas básicamente se rieron en sus caras y dijeron que era imposible. Pero cuando tienes un objetivo específico en mente, lo imposible puede volverse posible. Si viajáramos alrededor de 5.000 años atrás en el pasado, veríamos un hermoso bosque con densos árboles verdes y césped. El clima de África ha estado cambiando durante 21.000 años, desde una vegetación fantástica hasta desiertos inhabitables. Esto tiene que ver con la rotación de la Tierra y los monzones que traen agua a este seco continente. Pero con la ayuda de los científicos y algunos trucos ingeniosos, podemos traer de vuelta la vegetación y detener el avance del Sahara. El río Senegal sirve como frontera entre el desierto del Sahara, la ciudad de Senegal y Mauritania. Cuando miras esta área desde el espacio, puedes ver cómo el desierto se está expandiendo hacia Senegal porque casi no hay vegetación en las orillas del río. Los bosques pueden servir como una barrera e impedir que la arena se vuele y el desierto se expanda. Se está realizando un esfuerzo por crear una gran muralla verde y la forma en que lo están haciendo es realmente impresionante. No había crecido nada en el área actualmente restaurada durante más de 40 años, lo que hizo que los habitantes locales buscaran otros lugares para llamar hogar. La gente estaba emocionada cuando vio que la tierra podía ser restaurada. Estaban muy comprometidos y aprendieron a trabajar con el suelo y a cultivar alimentos. En este momento, más de 300 kilómetros cuadrados han sido restaurados y transformados en exuberante vegetación. La región del Sahel está en el punto de partida de la desertificación y es crucial establecer primero una pared verde en esa área. Crear este muro no es ciencia espacial, ya que solo requiere de unos pocos pasos simples. El suelo allí es horneado por el sol y es tan duro como un bloque de concreto. Si alguna vez has vertido agua sobre concreto, sabes que simplemente se aleja. No se queda en un solo sitio. Entonces tuvieron que crear medias lunas retentoras que contuvieran el agua y la hicieran disponible para las plantas. Cuando aprendas cómo funcionan estas medias lunas, podrías decir, ¿cómo no se les ocurrió antes? En realidad esta técnica es milenaria y en su momento fue implementada en el Sahel, pero se perdió con el tiempo. Cuando llueve, el agua se recoge en las medias lunas que están situadas un poco más bajas que el suelo, debajo de las líneas de contorno. Al observar un mapa topográfico, puedes ver estas líneas. Estas muestran la elevación del terreno y juegan un papel vital en la posición de las medias lunas. También existe una especie de banco al final de la forma que evita que el agua se desborde. Y en el medio hay plantas que se muestran felices porque tienen suficiente agua para prosperar. Además, es esencial cultivar plantas nativas que están acostumbradas a condiciones adversas como el sorgo y el mijo. Estas han sobrevivido allí durante miles de años y producen una buena cantidad de biomasa, lo que significa que la tierra en la que crecen puede ser rehabilitada más rápido y la gente tendrá alimento más pronto. El agua que ingresará a las medias lunas no se perderá, penetrará en el suelo y repondrá las aguas subterráneas. Esto garantizará que nunca se agotará el H2O del suelo y que las futuras generaciones tendrán agua utilizable. Esta brillante técnica de plantación no se limita a las medias lunas. Las personas también crean líneas y plantan varios vegetales como tomates. A continuación, hay lugares solo para árboles como limones o naranjas. Después de un largo y caluroso día, nada es mejor que una limonada fría recién hecha. Los árboles también protegerán el suelo y con algo de suerte habrá un nuevo bosque en el desierto del Sahara. El objetivo es replicar la dinámica forestal. Comenzar con pequeñas plantas y expandirse gradualmente a plantas más grandes que son más útiles que las diminutas. El propósito es plantar más de 10.000 árboles. En este momento muchas personas están dejando el Sahara después de la temporada de lluvias, yendo a las ciudades o abandonando África por completo. En esta época del año los pueblos parecen ciudades fantasma. Solo se pueden encontrar animales allí. La mayoría de las personas se han ido. Quiero decir, ¿quién podría culparlas? Nadie quiere vivir en la arena donde nada crece.
Por suerte, con toda esta nueva antigua tecnología que se ha desarrollado, muchas personas están regresando lentamente pero con seguridad a sus tierras y comenzando a trabajar en la agricultura. Lo mejor es que no hay inviernos brutales, por lo que las plantas crecen 12 meses al año y las personas siempre pueden tener comida. La gente se está volviendo más social porque ahora todos permanecen en sus aldeas y no viajan mucho. Si este proyecto resulta, África se salvará y el mundo no se convertirá en un desierto gigante. En 1991, en algún lugar de las exuberantes selvas del centro de Vietnam, un leñador local encontró un misterioso agujero entre el follaje y los arbustos. Miró adentro y sintió un fuerte viento que le daba en la cara. Luego escuchó un extraño sonido procedente de las profundidades de la cueva y se dio cuenta de que era el de un río. El leñador no revisó la cueva, sino que decidió volver ahí con una linterna y una cuerda. Cuando regresó, no pudo encontrar a la cueva por ninguna parte. Pasó varios años buscándola. Finalmente, en la primera década del siglo XXI, el maderero consiguió localizarla de nuevo. En el 2009 llevó a los científicos al lugar. Descubrieron que la cueva llamada Son Dong es la más grande del mundo. Hay tanto espacio aquí que se oye un largo eco si se grita. El pasaje principal alcanza los 200 metros de altura. En algunos lugares, lo que supone más de la mitad de la altura del Empire State Building. La superficie de la cueva es tan grande que cabría toda una manzana de Nueva York con rascacielos de 40 pisos. Bajo las selvas de Vietnam hay un profundo laberinto subterráneo que esconde 3 de las mayores cuevas del mundo, y Son Dong es la número 1 de esta lista. El vasto espacio interior está repleto de diversas plantas, microclimas únicos y paisajes diferentes. Hay una auténtica selva que crece bajo tierra. Esto ha sido posible gracias a que el techo se ha derrumbado en algunos lugares. Eso permite que la luz del sol penetre ahí desde arriba. Hay enormes estalactitas de 76 metros de altura en los techos y paredes, lo que supera la longitud de un Boeing de pasajeros. Estas llevan aquí entre cientos de miles y millones de años. Algunos depósitos de caliza tienen más de 450 millones de años de antigüedad. Esto significa que han existido desde mucho antes de los dinosaurios. Además de la selva, también hay muchos ríos en la cueva. Se formaron debido al agua de lluvia que bajaba por los agujeros del techo. Estos ríos son suaves y rápidos, como los toboganes de un parque acuático, pero montar en ellos no es la mejor idea, ya que pueden llevarte a uno de esos largos laberintos de los que está llena la cueva, y todavía no sabemos a dónde van. Puedes encontrarte en otra parte desconocida de la gruta. Esto es lo que ocurrió en 2018. 3 buceadores descubrieron accidentalmente nuevas zonas en Son Dong. La cueva resultó ser mucho más grande de lo que todos pensaban. Se sumergieron en uno de los lagos y alcanzaron una profundidad de 78 metros. En el fondo encontraron un túnel independiente. Los buzos bajaron ahí un sedal con un peso de plomo y descubrieron que este lugar alcanza una profundidad de 120 metros y el túnel tiene más de 1 kilómetro de largo. Aún no sabemos su tamaño exacto. Son Dong también conecta con otra cueva enorme. Hay muchas cosas que se pueden ver en Son Dong. Además de los laberintos y ríos subterráneos, se pueden encontrar amplias salas con lagos y se pueden caminar durante horas por oscuros pasillos de montaña. Este lugar es sorprendentemente bello, pero peligroso al mismo tiempo, y lo mejor es que se puede pasear por aquí. Desde el 2013 la cueva está abierta a los turistas, aunque no es un paseo fácil para tomarse unas selfies. La expedición dura varios días. Durante el primer día y medio explorarás la tercera cueva más grande del mundo y solo después llegarás a Son Dong. El camino te llevará a través de ríos, selvas densas, montañas y rocas. Podrás encontrar muchas aves exóticas, monos y otros animales. Y según mucha gente, el camino es incluso más impresionante que la propia cueva. Cuando llegues a tu destino, pasarás los siguientes días explorando Son Dong junto con otros turistas. Guías profesionales y porteadores. Dormirás en tiendas de campaña en distintos lugares de la cueva cada día. Verás unos paisajes impresionantes y, prepárate, majestuosos fósiles de 400 millones de años de antigüedad. También hay salas oscuras con lagos que son buenos para nadar. Este tipo de expediciones aventureras son más populares cada año. Las personas que han visitado la cueva la califican como el lugar más asombroso que hayan visto nunca. Otra cueva sorprendente se encuentra en Indonesia, en la isla de Flores. Es bastante pequeña, pero guarda cosas increíbles en su interior.
En 2003, un grupo de científicos descubrió aquí artefactos antiguos, incluidos fósiles de herramientas primitivas, como piedras afiladas. Los científicos se dieron cuenta de que hace cientos de miles de años este lugar fue el hogar de nuestros antepasados lejanos. Luego encontraron a un esqueleto femenino muy inusual. Esa mujer solo medía 1 metro. Esta es la altura a la cintura de una persona adulta promedio, aunque esa mujer no tenía problemas con su columna vertebral ni con el desarrollo de sus huesos. Este y otros esqueletos encontrados en la cueva pertenecían a unos ancestros humanos desconocidos. Los científicos llamaron a esta especie Homo floresiensis, o simplemente Hobbit. El peso de la mujer era de entre 16 a 35 kilogramos. El análisis del cráneo y los huesos mostró que tenía unos 30 años. Los hobbits probablemente vivieron en la Tierra entre 190.000 a 50.000 años atrás. Es posible que se encontraran con los ancestros de los humanos modernos. La siguiente cueva está en Turquía. Imagina que vives en una casa vieja y decides hacer algunas reparaciones. Tiras todas las cosas viejas de las habitaciones. El último lugar por ordenar es el sótano. Apenas lo has visitado y no tienes ni idea de lo que se esconde ahí, pero es bastante espacioso. Así que decides convertirlo en un cuarto. Derribas la pared y descubres la entrada a la cueva. Se trata de un túnel que conduce al subsuelo. Atraviesas la cueva y ves a una auténtica ciudad subterránea. Esto ocurrió en Turquía en 1963. Uno de los lugareños descubrió un pasaje secreto a una ciudad perdida en su sótano. Ahí podían vivir unas 20.000 personas. Había suficiente espacio para el ganado y suministros de alimentos. No es solo un laberinto de túneles. Hay una capilla, una escuela, establos, cocinas, muros y otros signos de civilización. La ciudad se construyó en la época bizantina entre los años 780 a 1180. No es la única que hay ahí abajo y está conectada con muchos túneles y ciudades subterráneas que se extienden por varios kilómetros. Vamos a terminar nuestro viaje en la cueva más extraña y aterradora. Nos vamos al sureste de Rumania, cerca del Mar Negro. Aquí, en una amplia y desolada llanura, se puede encontrar un agujero. Se trata de un túnel que conduce a las profundidades de la Tierra. El aire dentro de la cueva tiene altos niveles de sulfuro, de hidrógeno y dióxido de carbono. En condiciones normales, el aire que respiramos contiene alrededor de un 20% de oxígeno, pero aquí solo es un 10%. No podrás respirar libremente sin un tanque de oxígeno. El agua y el aire aquí están envenenados. Casi ningún animal es capaz de vivir en estas condiciones, al menos no los animales que conocemos. Y esta cueva está llena de 48 especies de organismos vivos, 33 de los cuales son nuevas especies desconocidas. Las cosas rastreras que viven aquí pueden asustarte, sobre todo si te dan miedo los bichos. Extraños caracoles y arácnidos blancos se arrastran por las paredes. Una especie desconocida de sanguijuelas y camarones transparentes nadan en el agua. 1000 pies blancos con enormes bigotes se arrastran por el suelo. Aquí también se encuentra una especie desconocida de escorpión con un cuerpo blanco transparente que no se parece a ningún otro tipo de escorpión. Aquí no hay nada que se parezca a los animales ordinarios. Todas las criaturas de la cueva son blancas o transparentes. No tienen ojos, pero tienen largas patas y bigotes, antenas que les ayudan a navegar en el espacio. Las plantas no pueden vivir aquí sin luz solar y aire limpio. Esto significa que en este lugar no se produce oxígeno. Así que, ¿cómo lograron sobrevivir estas criaturas? La respuesta está en el agua. La superficie del lago y de los charcos de aquí está cubierta de una espuma que se mueve de forma extraña. Esta sustancia es un organismo vivo. Está formada por 1.000 millones de bacterias llamadas autótrofas. Las plantas ordinarias absorben dióxido de carbono y utilizan la fotosíntesis para producir oxígeno. Esta cueva está llena de dióxido de carbono. Los autótrofos lo absorben y segregan pequeñas partículas de alimento. Las bacterias se alimentan de estas partículas. Organismos más grandes se alimentan de esas bacterias y así sucesivamente. Al final, hay suficiente comida para todos. Este proceso se llama quimiosíntesis. Es como la fotosíntesis, pero usa el agua en vez de la luz solar en las reacciones químicas. En esta cueva, la evolución ha creado un sistema biológico completamente único e independiente del resto del mundo. Es el primer día de tu ansiado viaje a la selva amazónica. Volaste hasta Sudamérica, más específicamente aterrizaste en la ciudad de Manaos. Esta se encuentra en el corazón de la Amazonía brasileña.
Hasta ahora has viajado por aire, tierra y en este momento por agua. Estás en un pequeño bote que se desplaza por las oscuras aguas del río Amazonas. Sí, el río también se llama Amazonas y para tu información es el segundo río más largo del mundo, solo superado por el Nilo en Egipto. El Amazonas se extiende por unos impresionantes 7.000 kilómetros cuadrados, comenzando en Perú y terminando cuando se encuentra con el Océano Atlántico frente a la costa de Brasil. Para ver más de cerca la selva, decides empezar explorándola en barco. Primero notas algo de pesca de pirañas, incluso podrías atrapar una tú mismo si quisieras. Como sabes, las pirañas son peces carnívoros que habitan en el río Amazonas, por lo que puede que no sea una elección inteligente nadar en estas aguas. Una de las especies más emblemáticas de caimanes presentes en la cuenca del río Amazonas es el caimán de hocico ancho. Se parece mucho a uno normal excepto por el hecho de que tiene la barbilla amarilla. Tu guía deja el bote y busca en el agua para mostrarte un caimán de cerca. También te habla de otra criatura legendaria que vive en las oscuras aguas del río, el delfín rosado. Por suerte puedes ver a una familia de delfines rosados mostrando sus aletas cerca del bote. Se ven mágicos desde el lugar donde estás sentado. Probablemente no sabías que los delfines pueden ser rosados, ¿eh? Después de unos minutos fascinantes, descubres que el color rosa de los delfines no es más que una ilusión. Los animales son de hecho de color gris rosado, pero debido a los colores marrones del río Amazonas, se ven de un tono rosa intenso cuando los miras desde arriba del agua. Tu guía dice que el delfín rosado es el personaje central del folclore brasileño. Los lugareños creen que estas criaturas pueden convertirse en humanos y caminar por las ciudades en la noche. Te bajas del bote cerca de una de las entradas de la selva. Desde ahora vas a continuar tu viaje a pie. Tu guía te dice que te estás aventurando en un terreno muy peligroso. El Amazonas es el lugar de una de las especies de vida silvestre más espeluznantes del mundo y vamos a ver muchas de ellas hoy. Has venido preparado, por supuesto. Repelente de insectos, un impermeable y tus ojos. Dentro de la jungla, debes estar alerta en todo momento. Es posible que hayas escuchado leyendas sobre la anaconda, una serpiente que puede tragar animales del tamaño de una vaca de un solo bocado. Lamento decírtelo, pero esas no son solo leyendas. Reptiles como este realmente existen. Viven en lo profundo de la selva. ¿Qué hay ahí moviéndose entre los árboles? ¿Es una araña? La llamada tarántula Goliath, comedora de pájaros, es una araña monstruosa. Sus patas pueden crecer hasta 30 centímetros de largo y la criatura en sí puede pesar alrededor de 170 gramos. También es conocida como el rey de las tarántulas. Por supuesto, no deberías acercarte demasiado a ella. No es venenosa para los humanos, pero su mordedura sí que puede doler. Como su nombre indica, la Goliath puede comer pájaros, siempre que sean más pequeños que ella. Ahora te encuentras con otra especie de araña que llama tu atención. Esta es tan pequeña que casi no la ves. Se la conoce con el nombre popular de la araña señuelo. Ves una de sus creaciones, una araña gigante construida por la diminuta araña ciclosa para ahuyentar a los grandes depredadores. Esto es tan sorprendente como espeluznante. Una araña que usa los restos de otros insectos y hojas secas para crear la imagen de una gran araña en su telaraña. Si engaña a los depredadores, perfecto. Pero para nosotros los humanos, esta obra de arte es impresionante. ¿Quién sabía que había artistas en el mundo arácnido? Cerca de un pequeño lago eres testigo de una escena única. Una gran serpiente se desliza lentamente hacia un lagarto que descansa sobre una roca. Este parece no notar la presencia del peligroso reptil, pero justo cuando la serpiente se prepara para atacar, el lagarto escapa de la escena de una manera icónica. El llamado lagarto basilisco es famoso por su capacidad para caminar sobre el agua, o más bien correr sobre el agua. Esto no es una ilusión sino una cuestión de equilibrio. La pequeña lagartija mueve sus patas sobre el agua muy rápido, mientras que su larga cola le sirve de contrapeso. Ojalá pudiera hacer eso. Si te has preguntado cómo es una rana por dentro, has venido al lugar correcto. Justo frente a tus ojos hay una rara especie local. Se la conoce como rana de cristal. Este anfibio tiene una piel completamente transparente. En otras palabras, puedes ver el interior de la rana con una claridad asombrosa. Es como si tuvieras visión de rayos X.
Continúas con tu viaje y pronto te encuentras con un estanque. Flotando en el agua está probablemente el nenúfar más grande que hayas visto en tu vida. Estas enormes plantas también se conocen como Victoria amazónica. Pueden medir hasta 2,4 metros de ancho y soportar el peso de una persona adulta, pero no recomendaría tratar de subirte a esto si fuera tú, solo porque, ya sabes, estás en la selva amazónica. La vida silvestre aquí es increíble, pero la jungla en sí también es un espectáculo. Hay más de 80.000 especies de plantas y árboles que crecen en la selva amazónica. De hecho, puedes encontrar el 10% de toda la vida silvestre del mundo en esta jungla. Se estima que 400.000 millones de árboles crecen en el área gigantesca que ocupa. Por supuesto, este lugar está destinado a ser biodiverso, ¿verdad? No podrás presenciar este fenómeno durante tu viaje, pero tu guía te habla de una especie de árbol única que es famosa por poder caminar. Sí, has oído bien. Hay árboles que caminan en la selva amazónica. No tienen patas ni nada por el estilo, pero sí se desplazan en busca de mejores condiciones de iluminación. El dosel del Amazonas es tan espeso que solo el 1% de la luz solar llega al suelo. Debido a esto, algunos árboles terminan recibiendo menos luz solar que otros. Las llamadas palmeras andantes parecen haberse adaptado a esta situación. Les crecen nuevas raíces, las cuales las ayudan a moverse de 2,5 a 5 centímetros por día. Pueden caminar hasta 20 metros por año. Tal vez eso fue lo que inspiró a J.R.R. Tolkien a crear a los Ents, ¿eh? Esos son seres arbóreos bastante singulares que deambulan libremente por el mundo. No bromeo, no es solo vida silvestre la que habita en el Amazonas. En realidad, más de 30 millones de personas viven aquí y también hay asentamientos antiguos que los científicos creen que prosperaron allí. Y no me refiero a El Dorado, eso es solo un mito. Pero en 2018 un estudio innovador mostró que hasta 1 millón de personas probablemente habitaron el Amazonas entre el 1250 y 1500 a.C. ¿Puedes creerlo? Trabajando junto a indígenas locales, investigadores de la Universidad de la Florida encontraron varios montículos en el Amazonas. Además de estos, también descubrieron zanjas y geoglifos. Después de mapear todos estos montículos, los científicos comprendieron que esto era una señal de un asentamiento antiguo. Encontraron restos de muros cuidadosamente diseñados centrados alrededor de plazas. Esto solo podría significar que estas ciudades antiguas eran grandes y podían albergar a cientos de miles de personas. Estos hallazgos trajeron de vuelta la idea de que el Amazonas podría haber sido el hogar de civilizaciones prósperas mucho antes de que los europeos llegaran. Pero en lugar de ciudades empapadas de oro, eran simplemente sociedades agrícolas bien desarrolladas. You are lost deep within the jungle in the Yucatan Peninsula in Mexico. There are strange noises all around you, and to make it worse, the sun is setting. Soon, you'll be alone in the middle of an unknown rainforest. Guess it was a pretty bad idea to come looking for El Dorado on your own, wasn't it? You keep walking as fast as you can, when suddenly, wait! What's this you're seeing? It looks like large stairways made out of stone. This definitely doesn't look natural, so you take a picture. Maybe you didn't strike gold, but you might have just found something relevant. Congratulations! You found Akamtun, a long-lost Mayan city, hidden 37 miles into the jungle. The name literally translates to stone column. Stone was probably in at the time, so these guys used a lot of it to build their pyramids, houses, and even ball courts. If you ever thought that Europeans invented ball games, think twice. Mayans love to play ball games for recreational purposes. Akamtun is part of a series of other long-lost Mayan cities that are being discovered with the help of new technology nowadays. We'll talk more about the other ones in a jiffy. Perhaps the biggest surprise of this one is that it was surrounded by wetlands, which is why the city was built on high ground. The city was monumental, covering an area of over 120 acres. That would be as big as 90 football fields right next to each other. Scientists have found proof that Akamtun had pyramids of up to 49 feet high, and that it was likely an important social hub between 250 and 1000 CE.
This is definitely a game changer. But lost Mayan cities began to be unearthed in the 19th century. Modern technologies, such as LiDAR imaging, help archaeologists see through dense canopies of the forests. This means that people don't really have to risk getting lost in the tropical jungle like you did at the beginning of this video. LiDAR works sort of like an X-ray. It sends out laser beams that can detect any signs of ruins or ancient constructions. According to space archaeologist Sarah Parchak, satellite imagery has been a key player in discovering ancient cities in South America, Egypt, and other places. Sarah herself spends most of her days scouring images for any signs of where there could have been cities long ago. She says that more often than not, what happens is that ruins are covered by vegetation, soil, or sand, which makes them super tricky to find. But thanks to these awesome tools, scientists also made the huge discovery of ancient Mayan causeways, which spread throughout old Mayan territories. I mean, take a look at these roadways. You'd expect to see ruins like this in places such as Portugal, England, or the United States. I'm talking about 130 feet wide roads painted white to help travelers journey through the nighttime. Scientists recently unearthed a 110-mile network of roads such as these, and they think this dates back to before the first registered Mayan highways we've known so far. These roadways, which sometimes ran over the swampy ground and were even elevated at times, are being called the world's first superhighways. Even if there is no registry of animal-powered vehicles, it's believed that the Maya used them to travel around a network of possible 964 settlements. They were built like a huge spiderweb, and from what archaeologists have gathered, this huge system of roads worked to connect a big system of economic and social interactions between Mayan cities. This completely debunks the traditional idea that the Mayan pre-classic period, which dates back to 2000 BCE, was made of small, tribal settlements. Imagine the manpower and engineering ability you need to muster to build something close to these white highways. Scientists believe that these causeways were built pretty much the same way as the Mayans built their pyramids, with a mixture of mud and quarry stone. Oh, and using several layers of limestone to make them white. That's pretty cool, right? But let's take a few steps back for a moment to get some context. The Mayans were one of the biggest pre-Columbian civilizations living in the Americas. Until now, experts believe that at its apex, the Mayan civilization consisted of over 40 cities, with a population of millions of people. That's a lot of folks. Their civilization spanned Mexico's Yucatan Peninsula, Guatemala, and Belize. And they survived mainly on agriculture. The thing is, the Yucatan Peninsula was an extremely difficult place to grow crops. So the Mayans had to develop a complex irrigation system in most of their cities. They built a series of ceremonial buildings, pyramids, and plazas. The Mayans might have been keen pyramid builders, but they also developed an advanced astronomical system. With whatever ancient technology they had, they were able to predict the exact location of planets such as Venus and Mars, as well as the exact dates of eclipses. If you've ever seen examples of ancient Mayan cities, this is Tikal. Located at the heart of the Guatemalan jungle, Tikal is believed to have been the capital of the ancient Mayan conquest state. At its height, it was comparable in importance to cities such as London or New York in today's world. It's composed of a series of complex monuments. The North Acropolis is one of Tikal's most ancient complexes of monuments. Built solely by human hands around 350 BCE, it served as the resting place of kings and chiefs. Its monuments are up to 200 feet high. Back in the day, the step pyramid temples were painted a beautiful red. Mayans loved that color. Today, of course, you'll only see the limestone. Then there's Chichen Itza. It's got one of the best preserved pyramids on Earth to date. Located in Mexico's Yucatan state, this Mayan city is well over 1,500 years old. At its peak, it was home to 35,000 people. The site covers 4 square miles of land. The highlight is El Castillo, a tremendous step-like temple standing 80 feet above ground.
Its most peculiar feature is that it has 91 steps up each of its 4 sides, including the upper platform, which makes for 365 steps, the same number of days as the solar year. You can see that these folks were a pretty big deal, huh? That's why nobody can really understand what happened to them. There's a big lack of evidence on the decline of this almighty empire. What could have been the cause of their demise? Was it a drought? New research in 2017 did bring some new discoveries into the mix. Using data from a site at Ceibal, located at southwest of Tikal, scientists analyzed radiocarbon data from ceramics and archaeological excavations to extract new information about the unexpected demise of this great civilization. The information shows that instead of a sudden collapse, the Mayans most likely fell in waves of social instability and political crises. These events are believed to have deteriorated Mayan city centers and began causing the dispersion of the Mayan population. It's hard to pinpoint the exact causes, though. But hey, recent discoveries are shedding a big light on humanity's past. Not only about the Mayan Empire, but about other long-lost civilizations of South America. A major recent discovery in Brazil was done using satellite imaging technology and is also shocking scientists. Some images from near the Xingu River, also in the Amazon, suggest that cities of millions of people might have existed inside the jungle, way before our modern civilization ever existed. I mean, if this doesn't shock you, I don't know what will. Satellite imagery also detected a network of trenches dating back to 200 and 1200 CE in the Bolivian Amazon forest. These proofs suggest settlements that could have supported around 60,000 people right in the middle of the Amazon forest. When researchers from the University of Florida went on ground to check the satellite information, they were shocked to find several mounds that were accompanied by ditches and geoglyphs. Archaeologists also found remnants of carefully designed walls centered around plazas, much like the type of construction done by the ancient Mayans. Estás sujetado a un barco que navega por el río Amazonas con un sol abrasador. Mientras consultas tu mapa, el navío empieza a balancearse de un lado a otro. El agua está comenzando a ponerse más intensa, así que te aferras a la vida. Te metes el mapa en el bolsillo e intentas tomar el control de la embarcación. Golpeas algunas piedras irregulares y te agachas para evitar las ramas de los árboles. Tu bote golpea una gran roca de la nada y se vuelca. Estás nadando en el agua verde y turbia. Mientras te esfuerzas por llegar a la orilla, tu barco es arrastrado por la corriente. Bajo el agua se esconde todo un mundo de animales extraños y peligrosos. Los peces candirú son criaturas parecidas a las serpientes que pueden crecer hasta 40 centímetros de largo. La arapaima puede pesar más que un hombre adulto y es más alta que la mayoría de los jugadores de baloncesto. Son los peces de agua dulce más grandes de Sudamérica. Tienen un sistema branquial híbrido que les obliga a salir a la superficie cada 5 o 15 minutos para respirar oxígeno para su gran vejiga natatoria. Sales nadando del agua embravecida y te secas. Oh no, tu mapa está completamente empapado. No hay forma de llegar a tu destino sin él. Te adentras en la espesa selva tropical apartando las ramas y las hojas. A medida que te sumerges notas algo en un árbol. Apenas se mueve, pero tiene garras afiladas y un pelaje raído. Estira el brazo hacia otra rama y trata de subirse, siempre tan lentamente. Los perezosos duermen más de la mitad de sus días y solo bajan de los árboles una vez a la semana. Están tan inmóviles que a veces les crecen algas o musgo en el pelaje. La selva se hace más densa a cada paso hasta que apenas hay luz solar que ilumina el camino frente a ti. Notas que una figura te sigue. Con cada rama que pisas puedes oír un débil sonido a tu lado que se arrastra. Empiezas a caminar un poco más rápido y el sonido te alcanza. Consigues salir de la parte densa y pisas un camino estrecho hasta llegar a un acantilado. Aquí no puedes caminar normalmente, así que te pones contra la pared y caminas de lado para cruzar las colinas. Avanzas lentamente hacia el otro lado, con el río a 9 metros por debajo de ti. Mueves el pie derecho y algunas rocas caen al río. Sigues avanzando y das un paso en falso.
Estás a punto de caer, pero te agarras a la rama de un gran árbol y te levantas. Observas un par de coloridas ranas venenosas a centímetros de tus dedos. Tocar cualquiera de estas puede ser extremadamente peligroso y dañino. A pesar de sus sorprendentes patrones de color, la rana dorada venenosa es uno de los animales más venenosos del mundo. Una de ellas salta junto a ti. Así que sueltas la rama y caes de nuevo al agua. El río te arrastra hasta que llegas a una corriente tranquila. Debajo de ti hay un enjambre de pirañas nadando con sus afilados dientes. El color rojo de su piel es inconfundible, así que nadas como un atleta olímpico. Las pirañas se comen cualquier cosa que se les ponga por delante, sin importar el tamaño. Te agarras a un tronco y te subes a una pequeña roca para recuperar el aliento. Debajo de la piedra hay una enorme anguila eléctrica. A pesar de su nombre, están más relacionadas con los siluros que con las anguilas. Utilizan sus potentes 600 voltios de electricidad para defenderse y atrapar comida. Estás atrapado a menos que seas como el basilisco común y puedas correr por el agua como una moto de agua. Estos increíbles lagartos tienen unas membranas interdigitales especiales en los dedos de los pies y pueden correr a una distancia de una cancha de baloncesto. Saltas sobre un montón de rocas hasta que llegas a tierra firme. Sigues caminando por la orilla del río hasta que te encuentras con una roca que se mueve. Te frotas los ojos y la ves desplazarse de nuevo. Es una tortuga con un aspecto de dinosaurio que parece un cocodrilo con armadura. La matamata es una tortuga de agua dulce que se disfraza con su entorno para atrapar a sus presas. Su cabeza es más larga que su cuerpo. Te abres paso entre ella y continúas. Vuelves a adentrarte en la selva y encuentras un lugar para descansar. Espera, hay hormigas gigantes por todas partes. Son las más grandes del mundo y pueden producir unas de las picaduras más dolorosas que existen, incluso comparable a la de una avispa. Inmediatamente te levantas y buscas otro lugar para descansar. Mientras sigues caminando, notas la misma sensación de que algo te sigue. Puedes oír el crujido de algunas hojas, pero está oscureciendo y no hay forma de saberlo. Encuentras un bonito lugar para hacer una fogata y echarte un sueñito. Pero en la Amazonia todo es una amenaza, excepto esos simpáticos capibaras que andan por ahí. Viven en grupos junto a las fuentes de agua. También son los roedores más grandes del mundo. No tienes que preocuparte por ellos si estás atrapado en medio de la selva amazónica. De repente sientes que algo se desliza a tu lado. Miras hacia abajo y ves una enorme anaconda verde a punto de apretarte. Son las serpientes más pesadas del mundo. Pueden llegar a medir 6 metros de largo y tienen un gran apetito. Te levantas y sales corriendo de ahí. Bien, has encontrado una cueva decente donde dormir. Es de día nuevamente y sigues vivo. Sigues caminando por la selva. Has podido encontrar algún desayuno para aumentar tu energía para el resto del día. Ves un algo en un árbol que parece una rama. Pero es un potú, un maestro del disfraz que puede pasar días inmóvil en las ramas rotas de los árboles. Estos extraños pájaros utilizan esas ramas como su hogar permanente donde ponen sus huevos y se enfrían todo el día. Continúas tu camino por la selva tropical y ves una araña errante del banano arrastrándose por la rama de un árbol justo delante de ti. En la zona de la Amazonia se pueden encontrar 8 de estas especies. Son algunas de las arañas más agresivas y venenosas que existen. Así que das un gran rodeo y te alejas de ellas. Vuelves a sentir que alguien camina a tu lado, pero aún no puedes saber qué es. Ves un escarpado acantilado con una cascada que da a un gran lago delante de ti. Parece tranquilo hasta que ves un grupo de caimanes negros reuniéndose alrededor de la orilla. Son los mayores depredadores de todo el ecosistema amazónico y se alimentan de todo lo que se mueve. Menos mal que estás en la parte alta, si no, te resbalas y caes en el río justo en la parte más profunda. De momento ningún caimán te ha visto. Nadas bajo el agua y tratas de llegar al extremo opuesto de donde están los reptiles. Mientras sales, trepando y te secas, notas unas grandes manchas negras sobre ti. Intentas quitártelas, pero se han agarrado con fuerza. La Haementeria gilliani encuentra su objetivo siguiendo el movimiento y la sombra. Una vez que se adhieren a la piel es extremadamente difícil extraerlas. La mejor manera de hacerlo es deslizar el dedo junto a su boca y tirar de él lentamente. Consigues quitártelos del cuerpo y ves que los caimanes están nadando hacia ti. Estás clavado a la pared con el lago de reptiles hambrientos acercándose. De repente un delfín rosado salta fuera del agua y los salpica. Pueden crecer más que los humanos y son las celebridades del Amazonas. Los científicos creen que obtienen su color de los capilares sanguíneos de su piel.
En el Amazonas nadan incluso tiburones sarda. Estos peces gigantes carnívoros son una amenaza para los humanos y pueden nadar tanto en agua salada como en dulce. Estas criaturas se alimentan de cualquier cosa que esté a su alcance, incluidos otros tiburones. El delfín distrajo a los caimanes, así que subes al acantilado y tratas de encontrar la mejor manera de escapar. Las mandíbulas abiertas esperando que caigas en el pozo están justo debajo de ti. Tienes la suerte de escapar hasta la cima, pero mientras tus brazos te suben, lo primero que ves es un jaguar que te mira directamente. Es la criatura que te ha estado siguiendo todo este tiempo. Te levantas mientras empieza a rodearte, calculando su ataque. Sabes que no puedes enfrentar a un jaguar ni tampoco puedes huir de él, así que tomas una gran rama de árbol de suelo para defenderte. Salta hacia ti, pero te agachas a tiempo. El felino aterriza en el agua, lejos de los cocodrilos caimán. Menos mal que estos grandes gatitos son excelentes nadadores. Te levantas y continúas, y para tu sorpresa encuentras de nuevo tu barco. Lo arreglas y navegas para salir de la Amazonia. Un puente. Una estructura muy útil que se remonta a tiempos neolíticos. El puente más antiguo del mundo, al menos el que aún sigue en pie, es el puente de Kasarma, construido hace más de 3000 años. Sin embargo, hay un río que no se puede cruzar utilizando un puente. El Amazonas, el río más grande y largo del mundo. Bueno, en realidad el Nilo es el río más largo del mundo, pero el Amazonas quiere ambos títulos para sí mismo. El río Amazonas nace en Perú y cruza Colombia y Brasil hasta llegar a un enorme delta en el Océano Atlántico. Sus aguas recorren una distancia mayor que la que atravesaron Frodo y Sam. Y sin embargo, nunca se ha construido un solo puente sobre este río. ¿Por qué? En primer lugar, las inundaciones estacionales cambian el tamaño del río. Durante las estaciones secas, el Amazonas tiene unos 5 kilómetros de ancho, pero durante las lluvias intensas puede alcanzar hasta 48 kilómetros de ancho en pocas semanas. No solo eso, sino que la inundación también hace que el río cambie de posición. Ahora imagina tratar de construir un puente en un lugar donde el suelo se convierte en agua durante unos 4 meses. No es una tarea imposible, pero tampoco la más fácil. Si recuerdas tus clases de geografía, sabrás que el suelo de la ribera de los ríos puede ser muy blando, especialmente en el Amazonas, lo que significa que puede erosionarse y desplazarse. Las lluvias intensas también crean pantanos, un tipo de humedal que en realidad reduce la magnitud de las inundaciones y purifica el agua. También es hogar de muchos animales. Esto significa que para construir un puente se tendría que drenar parte de este humedal, lo que arruinaría la vida de todos esos animales. Además, los cimientos de dicho puente tendrían que ser profundos y eso costaría mucho dinero. La lluvia crea otro problema para el posible puente. Aumenta el nivel del agua del río de 13 a casi 15 metros. Por supuesto, se han construido puentes en ríos profundos antes, como el puente Padma, una estructura gigantesca con una fundación de 127 metros. Pero dado que el suelo del río Amazonas puede erosionarse fácilmente, el puente tendría que construirse utilizando estructuras flotantes conocidas como pontones, y no son útiles en un río que cambia de profundidad cuando le apetece. A continuación, en nuestra lista de cosas que son un problema para el esfuerzo humano, está la selva amazónica. Esta selva se extiende por 9 países y es tan grande y tan densa que podría cubrir alrededor de la mitad de Europa. Esto significa que un puente probablemente conectaría un tramo del bosque con otro. Una mejora inútil para la vida de los carpinchos y los jaguares. Por supuesto, los verdaderos usuarios de tal puente serían los humanos. La mayoría de las personas viven junto a los afluentes del río Amazonas, no alrededor del río mismo, porque ¿quién quiere vivir como un castor en una presa? Incluso hay un estado llamado Amapá en el lado izquierdo del río Amazonas que está completamente aislado del resto de Brasil. Podrías tomar tu auto y visitar a tu vecino, un lugar llamado Guayana Francesa, pero si quisieras ir a otra parte de Brasil, tendrías que encontrar otros medios de transporte. Aparte de las pequeñas poblaciones ribereñas que viven junto al río, las ciudades más grandes se construyeron cerca de ríos tributarios como el Río Negro, que tiene un puente, por cierto, y el río Nanay en Perú. Los puentes que cruzan el Nanay y el Río Negro son los únicos 2 puentes sobre los ríos de la cuenca del Amazonas.
La carencia de buenas carreteras y autopistas en el interior del Amazonas también convierte la creación de puentes en un esfuerzo inútil. En la década de los 70, los humanos tenían grandes ideas sobre cómo explorar cada vez más el Amazonas. Por eso decidieron construir una autopista que cortara la cuenca amazónica de izquierda a derecha. La carretera, llamada Transamazónica, debía llevar a la gente al corazón del Amazonas. Pero parece que no se previeron las dificultades de construir más de 3.200 kilómetros de carretera dentro de una densa selva tropical. A mitad del camino, el proyecto fue abandonado porque resultó ser extremadamente costoso y problemático. Hoy en día, las carreteras de la cuenca del Amazonas siempre están inundadas, llenas de baches y de barro. Toda esta situación crea un efecto dominó. La gente no vive cerca del río porque es difícil acceder a él. Las carreteras tampoco llegan allí porque es complicado construirlas, lo cual, a su vez, hace que aún menos personas quieran establecerse en las orillas del río Amazonas, porque no tienen caminos para llegar allí. Entonces, si no hay carreteras ni puentes, ¿cómo vive la gente en esos lugares? No lo vas a creer, pero la población ribereña utiliza una invención muy antigua pero confiable llamada barco. El río Amazonas es navegable y las personas que viven allí lo usan como si fuera una carretera. Al igual que las motocicletas, autos y autobuses, el río Amazonas cuenta con canoas, lanchas rápidas y transbordadores. Incluso hay un ferry muy específico llamado Ovidense, que transporta personas al municipio de Óbidos, de ahí su nombre. Los habitantes hacen todo en botes. Incluso tienen un hospital flotante que navega y visita las poblaciones ribereñas, y un banco en bote, así que puedes hacer todas tus gestiones bancarias mientras observas la inmensidad del Amazonas. Honestamente, una invención genial. La desventaja de esta falta de puentes es que nos impide explorar verdaderas joyas ocultas del mundo. En el Amazonas, por ejemplo, hay más de 10.000 sitios arqueológicos sin descubrir. Quizás nunca podamos desenterrar cosas como aldeas fortificadas, geoglifos y muchas otras estructuras. Sería genial poder imitar a Lara Croft en pleno Amazonas, pero estos hallazgos están escondidos en lo profundo del corazón del bosque. Al mismo tiempo, solo en un barco se puede presenciar el impresionante fenómeno de las aguas no mezcladas del Río Negro y el Solimoes en el río Amazonas. Durante más de 5 kilómetros, estos dos afluentes del río Amazonas fluyen uno al lado del otro, sin mezclarse. La velocidad y la temperatura de estas aguas son diferentes, por lo que se ve un río que parece una combinación de café y Coca-Cola. Este asombroso fenómeno se llama el encuentro de las aguas. Pero el Amazonas no es el único río del mundo considerado sin puentes. El río Congo, el segundo más largo de África, solo tiene un puente que lo cruza. Los dos Congos, sí, hay dos países diferentes en el mundo llamados Congo. Están separados por el río Congo y, hasta ahora, no hay caminos que los conecten. Además, un dato curioso. Algunos geólogos creen que cuando existía Gondwana y los continentes estaban todos juntos, el Amazonas y el Congo eran un solo río, conectados entre sí. Otro lugar con falta de puentes es el lado oeste del Támesis en Londres. El lado oeste del río es más estrecho, lo que facilita la construcción de un puente. Hay alrededor de 33 puentes solo en el lado oeste. Pero si deseas cruzar el río desde el lado este, será un problema. Lo que sucede es que, en el siglo XIX, las compañías navieras decidieron que construir tantos puentes sobre el Támesis era demasiado costoso porque esta era una ruta de navegación y los puentes tendrían que ser más altos de lo habitual. La estructura también tendría que ser larga, ya que algunas partes del Támesis tienen unos 570 metros de ancho. Pero construir puentes largos no es un problema en sí mismo. En Río de Janeiro, por ejemplo, se puede encontrar el puente Río Niterói, que tiene 13 kilómetros de largo. Cuando se construyó, en los años 70, algunas montañas se ven tan perfectas que jurarías que fueron esculpidas a mano por un arquitecto divino. Y la verdad es que no estás tan equivocado si lo piensas así. Espera, ¿alguien realmente construyó montañas? Oculto en lo profundo de la selva amazónica, hay un extraño pico con forma de cono que nos lleva a esa misma pregunta.
Y al otro lado del mundo hay un paisaje que parece como si alguien hubiera derramado una enorme bolsa de conitos de chocolate sobre un campo verde. No lo puedes inventar. Prepárate para descubrir qué sucedería si un conito de chocolate y la película El Camino hacia el Dorado tuvieran un bebé en la vida real, porque nos vamos a sumergir en dos de las formaciones naturales más misteriosas y extrañamente satisfactorias de la Tierra: Cerro El Cono en Perú y las colinas de chocolate en Filipinas. Una podría ser una antigua pirámide perdida y la otra se convierte en chocolate cada año. Bueno, algo así. Comencemos con el cono. Esta extraña y solitaria montaña se eleva más de 400 metros por encima de las copas de los árboles en el corazón del Amazonas, cerca de la frontera entre Perú y Brasil. Claro, el Amazonas no es ajeno a las montañas. Hay cadenas impresionantes como las montañas Imeri más al norte y los Andes, no exactamente en el Amazonas, pero corren a lo largo de la columna de Perú. Bien, el cono es diferente. Para empezar, está completamente aislado. Si sobrevuelas la región en helicóptero, todo lo que verás por kilómetros es un interminable mar esmeralda de la selva tropical. Luego, ¡boom! Una montaña con forma de cono perfecto se eleva hacia el cielo como un gigantesco dorito verde. No es parte de ninguna cadena montañosa importante, no tiene ningún hermano y es tan simétrico que casi parece artificial. Y está cubierto de selva. Naturalmente, esto ha desatado todo tipo de teorías. Algunas personas piensan que es un volcán extinto. Otros dicen que es una rareza de la erosión. Y luego están aquellos que susurran posibilidades más emocionantes. ¿Y si es una pirámide perdida? Antes de que pongas los ojos en blanco, esta idea no es tan descabellada como parece y algunas personas realmente la apoyan. Después de todo, las civilizaciones antiguas de Sudamérica también construyeron pirámides. ¿Qué? Sí, ¿puedes creer que los egipcios no inventaron el concepto de las pirámides? No es broma. Las civilizaciones Moche, Chachapoya e Inca construyeron estructuras monumentales. De hecho, se encuentran pirámides en todo el mundo, desde Etiopía y Tailandia hasta Grecia, México e incluso Italia. ¿Por qué las pirámides siguen apareciendo a lo largo de la historia? Simple. Son estructuralmente robustas. La amplia base sostiene el peso y la cima puntiaguda a menudo se veía como una conexión simbólica con los cielos. Bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que todas estas personas hayan tenido la misma idea al mismo tiempo? Bueno, tranquilo, alienígenas ancestrales. Sí, eso es posible. Resulta que las personas antiguas se comunicaban entre sí a través del comercio, la migración y el intercambio cultural. Ideas como las pirámides no tenían por qué provenir de una civilización secreta de otro mundo. Simplemente surgieron de humanos inteligentes y curiosos distribuidos por todo el planeta. Todos miraban a las estrellas y se preguntaban cómo acercarse más a ellas. De hecho, recientes descubrimientos arqueológicos han revelado enormes ciudades antiguas ocultas en lo profundo de la selva que fueron completamente engullidas por la naturaleza. En Guatemala, los científicos hallaron una ciudad maya perdida con sus propias estructuras piramidales. En México, se encontró una metrópoli entera enterrada bajo colinas boscosas. Así que la humanidad puede olvidar una ciudad entera. Observa nuevamente el cono desde el aire y también podrías empezar a creerlo. Sus pendientes son suaves. Su simetría es asombrosa. Desde arriba, se asemeja a una colosal pirámide escalonada o zigurat, envuelta en lianas de la selva y en misterio. Y si alguien te dijera que es el remanente cubierto de musgo de una antigua civilización, podrías asentir y decir, sí, yo también lo veo. Por supuesto, nadie ha probado nada todavía. Pero el misterio es fascinante. Como un mito que espera ser descubierto. Al mismo tiempo, para las personas que viven cerca, el cono no es solo una curiosidad geológica, es sagrado. En la cosmología andina, montañas como el cono son conocidas como apus, guardianes espirituales de la tierra. No son simples rocas, son seres vivientes, protectores, deidades. Como Te Fiti de Moana, pero sudamericano y un poco más misterioso.
Las tribus indígenas de la región todavía le rinden homenaje a esta montaña, tratándola no como una atracción turística, sino como un ancestro sagrado. Y mientras todos están ocupados debatiendo si el cono es una montaña o una pirámide, la naturaleza sigue con lo suyo. La zona que rodea el cono ahora forma parte del Parque Nacional Sierra del Divisor, creado en 2015 para proteger uno de los ecosistemas más ricos del Amazonas. Contiene plantas raras, cientos de especies de aves, muchos tipos de monos y animales en peligro de extinción como jaguares, armadillos gigantes e incluso tapires, el adorable híbrido de cerdo y elefante de la jungla. Y sí, hay cuevas, manantiales y ruinas no descubiertas escondidas en lo profundo del bosque alrededor del cono. Entonces, ¿qué es realmente el cono? Algunos geólogos piensan que tal vez sea un cono volcánico, basándose en su forma. Esa es la opinión oficial de la UNESCO, en todo caso. Otros sostienen que es un raro ejemplo de geomorfología erosional, una manera elaborada de decir, el viento, el agua y el tiempo se unieron para esculpir una montaña perfecta en el paisaje. Como un origami geológico, moldeado por millones de años de fuerzas naturales. Pero la verdad es que no lo sabemos. No con certeza. Todavía no. Hasta que alguien lance una expedición respetuosa y basada en la ciencia, con drones, radar de penetración terrestre y el visto bueno de las comunidades locales, el cono seguirá guardando sus secretos. Y tal vez eso sea lo mejor. A veces, son los misterios lo que hacen que el mundo sea realmente mágico. Pero ahora, subámonos a un avión metafórico y dirijámonos a Filipinas, donde el misterio continúa. Y se vuelve un poco más dulce. Distribuidas en más de 50 kilómetros cuadrados, hay entre 1,200 y 1,700 colinas de formas perfectas que parecen conos de chocolate. En serio. En la estación seca, la hierba se torna marrón y de repente parece que alguien dejó caer cientos de conitos de chocolate por todo el paisaje. ¡Qué dulce!, ¿verdad? Estas son las colinas de chocolate y son algunas de las maravillas naturales más icónicas de Filipinas. Desde lejos, parecen casi demasiado simétricas, como si algún paisajista extraterrestre hubiera bajado con una cinta métrica y mucho sentido del humor. Pero, ¿cómo llegaron aquí? Según los científicos, las colinas de chocolate son un tipo raro de formación kárstica, un término utilizado para describir paisajes formados cuando el agua de lluvia ligeramente ácida disuelve rocas blandas como la caliza. En este caso, las colinas fueron en su momento arrecifes de coral y piedra caliza marina que fueron elevadas sobre el nivel del mar por fuerzas tectónicas. Con el tiempo, las rocas expuestas se erosionaron por el viento, la lluvia y los ríos subterráneos y dejaron atrás este impresionante conjunto de montículos simétricos. Es una maravilla geológica que tardó millones de años en formarse. Pero la ciencia no es la única explicación en el lugar. Las leyendas locales son más divertidas. Una historia dice que las colinas se formaron cuando dos gigantes se metieron en una pelea lanzándose rocas, arrojándose piedras de un lado a otro hasta que colapsaron exhaustos, dejando el paisaje salpicado de montículos, tal como en esa escena de la película El Hobbit. Otro relato habla de un gigante Por fin lo lograron. Después de 300 años de búsqueda, los arqueólogos encontraron la ubicación de la tierra perdida del jaguar blanco, la ciudad maya escondida en las selvas salvajes de México. Todo empezó en los 1500 con los mayas lacandones. Estos cuates eran unos sobrevivientes súper rudos que nunca se rindieron. Cuando su capital principal, la Comtún, cayó ante los españoles en 1586, la mayoría habría dicho que se acabó todo, pero no los lacandones. No, ellos empacaron sus cosas, se adentraron más en la selva tropical y construyeron su último refugio, Sacbalán. Era una fortaleza escondida de templos de piedra, senderos retorcidos en la selva y monos aulladores actuando como guardias ruidosos. Por más de 100 años, los lacandones lograron mantener vivas sus tradiciones ahí, lejos del control europeo. Luego, en 1695, la historia llegó de golpe. Un fraile español llamado Diego de Rivas se topó con Sacbalán. Y sí, eso fue básicamente el principio del fin. Poco después, los españoles tomaron el control.
Para 1721, los mayas habían abandonado Zacbalán. La selva no perdió tiempo. Se tragó el lugar completo con raíces destrozando muros y enredaderas ahogando las plazas. La ciudad no solo desapareció, fue devorada viva. Durante los siguientes 300 años, Zacbalán se convirtió más en mito que en recuerdo. Un nombre que arqueólogos y exploradores susurraban, esperando encontrarlo algún día en secreto. Muchas expediciones intentaron rastrearlo, pero la selva es traicionera. Cada camino se ve idéntico. Los mapas se deshacen con la humedad, y ni el GPS puede atravesar el techo verde y espeso. Era como buscar una aguja en un pajar, excepto que el pajar estaba vivo, cubierto de espinas, y sí, lleno de jaguares que con gusto te convertirían en su almuerzo. Entonces, ¿cómo resolvieron el misterio los científicos? Una palabra, una carta del siglo XVII. La carta de Diego de Rivas describía todas las rutas, ríos y senderos que llevaban a Zacbalán. Mostraba con todo detalle el viaje de los soldados que caminaron 4 días hasta el río Lacamtún, después de salir de Zacbalán. Luego navegaron por 2 días y llegaron a la iglesia El Encuentro de Cristo. Dejaron sus canoas y continuaron a pie hasta el lago Petén Itzá, en Guatemala. Esto ya era bastante detallado, pero los científicos necesitaban ubicar el lugar exacto con sistemas de información geográfica. Tomaron en cuenta las capas de vegetación y cuánto cargaba cada persona, para mapear un rango aproximado donde debería estar Zacbalán. Metieron esta información al SIG y calcularon dónde debería estar la ciudad, y bingo, funcionó. Los arqueólogos viajaron por la selva y encontraron templos de piedra saliendo como dientes rotos de la tierra. También había algunas herramientas y cerámicas, y una iglesia española justo en medio de las ruinas. El descubrimiento no es solo sobre ruinas padrísimas, reescribe la historia. Por décadas, la gente asumió que los lacandones simplemente se dispersaron después de que cayó Lacomtún. Pero Zacbalán prueba que se reagruparon, pelearon y preservaron su cultura por más de un siglo más. Es como descubrir el capítulo final de un libro que pensamos que terminó demasiado pronto. También hay ironía aquí. El fraile español que reveló Zacbalán ayudó a condenarlo. Pero su carta, siglos después, también ayudó a salvar su memoria. Hoy, las ruinas están dentro de una reserva de la biosfera, protegidas por la misma selva que alguna vez las escondió. Los turistas no pueden entrar así nomás. Es salvaje, enredada, viva. La ciudad respira de nuevo, pero en sus propios términos. Los científicos acaban de descubrir otra ciudad perdida enterrada bajo las espesas selvas de México. Había estado escondida ahí por 600 años. El lugar se llama Gengola, y es enorme, como 360 hectáreas con más de 1100 edificios, 4 kilómetros de muros defensivos, su propia red de caminos, y un plan urbano súper organizado. Como estaba tan dentro de la selva, nunca te darías cuenta de lo gigante que era realmente, a menos que pasaras años caminando por ahí. Pero la tecnología moderna llegó al rescate, usando LIDAR, una especie de herramienta de escaneo láser. Los investigadores sobrevolaron el sitio, y en solo 2 horas, tenían un mapa completo en 3D de toda la ciudad. Gengola fue construida en algún momento entre 1350 y 1521, en tiempos precolombinos, y solía estar llena de vida. Era un centro importante para el pueblo zapoteca que había estado en la región desde como 600 antes de nuestra era. Las familias ahí vivían en casas con grandes patios centrales rodeados de cuartos, y cuando tenían nuevos miembros, solo agregaban más cuartos y extendían sus casas. Hasta usaban las montañas alrededor como muros naturales, y canalizaban el agua de la montaña para el drenaje. Muchos de sus edificios siguen en pie, lo cual es increíble considerando cuánto tiempo ha pasado. Para finales de los 1400, los zapotecas eran verdaderas potencias a lo largo de la costa del Pacífico. Hasta rechazaron a los aztecas, que constantemente intentaban expandirse. En Gengola, sobrevivieron un sitio brutal de 7 meses, pero aunque esconderse en las montañas los mantuvo seguros, no era perfecto. No tenían suficiente agua fresca ni tierras de cultivo para alimentar a todos. A solo 19 kilómetros, la ciudad más pequeña de Tehuantepec tenía lo que necesitaban. Así que los zapotecas se mudaron ahí justo antes de que llegaran los españoles en 1521. Lo que los científicos han visto hasta ahora es solo la superficie. Ese escaneo LIDAR reveló más de 1000 edificios.
y los arqueólogos están planeando años de investigación para entenderlo todo. En lugar de excavar todo y arriesgar daños, usarán tecnología de escaneo avanzada para seguir estudiando la ciudad de manera segura. Bueno, ahora vamos a cruzar el mundo hasta Egipto, donde los arqueólogos se toparon con toda una ciudad perdida llamada Imet, escondida en el delta oriental del Nilo. El lugar estaba enterrado bajo capas de lodo, agua y tiempo, escondiéndose en un pantano que ha estado cambiando y moviéndose por miles de años. Los científicos primero lo notaron desde muy arriba, en pequeños grupos borrosos de cimientos de ladrillo de barro en imágenes satelitales. Las formas se veían temblorosas y fantasmales, pero demasiado ordenadas para ser naturales. Así que siguieron los patrones hasta el suelo. Empezaron a excavar, y esta ciudad empezó a volver a la vida. Encontraron casas-torre de varios pisos, básicamente mini rascacielos del mundo antiguo. Tenían múltiples pisos, cimientos gruesos, y podían aguantar peso serio. Ese tipo de vida vertical es súper rara en Egipto, especialmente fuera del delta del Nilo. Mostró que la gente en Imet no solo se extendía por el terreno, sino que construía hacia arriba, lo que significa que la ciudad estaba llena, cuidadosamente planeada, y mucho más urbana de lo que cualquiera pensó para esa época. Y no eran solo casas elegantes tampoco. Los arqueólogos también descubrieron un centro de procesamiento de granos con áreas de trabajo pavimentadas, corrales para animales y espacios organizados para la producción de alimentos. Claramente, esta era una ciudad con una economía real funcionando detrás. No muy lejos de ahí, vieron un camino ceremonial que alguna vez llevó a un templo para Wadjet, la deidad patrona de Imet. Pero después, otros edificios se plantaron sobre el camino, lo que muestra que el culto a Wadjet se desvaneció con el tiempo. Aún así, las ruinas sacaron unas reliquias increíbles, una figurilla funeraria pequeña de fayenza verde, y una estela mostrando a Harpócrates parado sobre cocodrilos y agarrando serpientes. Era la versión griega de Horus, deidad del silencio, los secretos y el hijo recién nacido. Y hasta había un sistro de bronce, un instrumento musical egipcio antiguo decorado con cabezas gemelas de Hathor. Resulta que Imet estuvo activa desde alrededor del siglo IV antes de nuestra era en adelante, extendiéndose desde el período tardío de Egipto hasta la era romana. Su ubicación a lo largo de las rutas comerciales la convirtió en un imán para comerciantes y peregrinos visitando el templo de Wadjet. Así que no solo aguantaba, estaba prosperando, conectándose, comerciando y adaptándose con los tiempos. Y esto no es solo otra ruina polvorienta. Imet nos está dando una ventana a la vida cotidiana, la religión y la planificación urbana en el delta, de lo cual siempre hemos sabido mucho menos, comparado con las grandes pirámides y tumbas. Hola, ¿qué piensas de hacer un viaje en el tiempo? Nos sumergiremos en el misterio de la selva amazónica para desentrañar el misterio de sus ciudades perdidas. Toma tu repelente de insectos y súbete. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo. El entorno allí puede ser extremadamente desafiante para la vida humana. Sin embargo, la leyenda dice que el Amazonas ha sido el hogar de asentamientos en expansión de una riqueza inconmensurable. ¿Podría ser eso realmente cierto? ¿O no es más que un producto de nuestra imaginación colectiva? La leyenda de El Dorado podría ser el mito que inició todo esto. Cuando los exploradores europeos comenzaron sus excavaciones en tierras estadounidenses en el siglo XVI, se corrió la voz de una civilización amazónica que solía pintar a su líder en oro como ofrenda a poderes superiores. La leyenda de El Hombre Dorado comenzó a extenderse rápidamente por Europa. Los exploradores se entusiasmaron con la posibilidad de encontrar una cantidad infinita de oro en algún lugar profundo de la selva latinoamericana. Y como puedes imaginar, las expediciones al continente comenzaron a multiplicarse con cada año que pasaba. No pasó mucho tiempo antes de que los exploradores encontraran esta civilización. Era conocida como Pueblo Muisca y estaba ubicada en Colombia, cerca del lago Guatavita. El pueblo muisca tenía la tradición de pintar a su líder, también conocido como el Zipa, de pies a cabeza en oro. En un gesto ceremonial, el Zipa nadaría hacia el río, esparciendo polvo de oro por todo el lago. Para los muiscas, esta era su forma de reconocer y agradecer a los poderes superiores del universo en los que creían. Cuando los exploradores europeos escucharon y presenciaron esta práctica, quedaron asombrados. Para ellos, el oro se utilizaba únicamente con fines comerciales, como su principal moneda de cambio.
Esto les hizo pensar que el pueblo muisca debía tener montones y montones de oro escondidos en algún lugar de la selva para usarlo tan abundantemente. Y así nació la leyenda de El Dorado. Lo que alguna vez fue la práctica de El Hombre Dorado viajó de boca en boca hasta convertirse en El Dorado, una ciudad ficticia que probablemente escondía montones de oro. La búsqueda de esta ciudad llevó a los europeos a gastar grandes cantidades de dinero para recorrer la selva amazónica. Desafortunadamente, todas sus expediciones regresaron con las manos vacías. Eso si alguna vez regresaron. Ahora saltamos a principios del siglo XX. En Inglaterra, una prestigiosa institución británica, la Royal Geographical Society, buscaba a alguien dispuesto a viajar a América Latina para trazar la frontera entre Brasil y Bolivia. Más específicamente, la parte de la frontera que se encuentra en lo profundo de la selva amazónica. Un tal Sir Percy Fawcett era un aficionado de Latinoamérica y con mucho gusto se ofreció como voluntario para hacer el trabajo. Oh, es importante tener en cuenta que la selva amazónica es prácticamente del tamaño de los Estados Unidos continentales. Se extiende por 8 países, incluidos Brasil, Perú y Bolivia. Y créeme, moverse por ahí no es tarea fácil. La selva está cubierta de una densa vegetación. Y además de eso, es el hogar de depredadores como serpientes anaconda, panteras, cocodrilos, pirañas, etc. Pero a pesar de todo eso, Fawcett tuvo mucho éxito en su aventura cartográfica e incluso parecía querer regresar. De vuelta en Inglaterra, Fawcett leía los diarios de otros exploradores con la esperanza de aprender más sobre las antiguas civilizaciones amazónicas. Leía sobre los incas y los mayas y los grandes imperios que construyeron. Él creía que si los incas eran capaces de construir imperios que se extendían sobre 5.180 millones de kilómetros cuadrados, esto podría significar que otras civilizaciones amazónicas también podrían haber prosperado allí. Durante su investigación, Fawcett se encontró con un informe de un explorador del siglo XVI. El informe hablaba de una ciudad, en lo profundo de la selva amazónica, que contenía cantidades inimaginables de minerales. Un pueblo que se extendía por 25 kilómetros sin ningún espacio de una casa a otra. Este informe impulsó la imaginación de Fawcett a un nuevo extremo. A partir de entonces, se obsesionó con encontrar lo que llamó la ciudad perdida de Zeta. Durante años, Fawcett exploró la selva amazónica, generalmente en busca de ruinas de piedra que pudieran indicar asentamientos humanos. En sus expediciones posteriores, se concentró en explorar el estado de Mato Grosso, en el centro de Brasil. Viajaba desde Europa hacia la región inferior del río Xingu. El viaje al Xingu le tomaba alrededor de 14 días a pie. Luego, zarpaba en pequeños botes de madera acompañado de líderes indígenas locales que conocían la región mejor que nadie. Sigue siendo un misterio cómo se comunicaba con la población indígena, ya que solo hablaban en dialectos locales. Algunos científicos creen que esta podría haber sido la verdadera razón por la que nunca encontró la ciudad. Creían que no podía comunicar exactamente lo que estaba buscando. Y esta no era su mayor dificultad. Como hemos dicho antes, la Amazonía no es un lugar amable para sus visitantes. En sus diarios, Fawcett cuenta encuentros con una anaconda de 18 metros de largo, a la que sobrevivió valientemente. Escribe sobre interminables noches de insomnio y despertarse con las manos y los pies hinchados por las picaduras de mosquitos. Algunos de sus compañeros decían que era invencible e incansable. Pero llegó el día, durante su 8ª expedición, en que no logró regresar a casa. Fawcett desapareció sin dejar rastro. Algunos incluso sospechan que estuvo cerca de alcanzar la meta de su vida. El día de su desaparición, envió una carta optimista a su esposa, diciéndole que no había nada que temer y que se embarcaba en una cierta búsqueda final. El intento fallido de Fawcett de encontrar ruinas parecía respaldar lo que se había convertido en un consenso entre los expertos en ese momento: que esta selva tropical era demasiado inhóspita para albergar sociedades grandes y complejas, y mucho menos ciudades. Los expertos estaban convencidos de que las ciudades perdidas de la Amazonía no eran más que ficción. Hasta la década de 1960, cuando la investigación moderna comenzó a encontrar evidencia que sugería lo contrario. Los científicos descubrieron parches de suelo extremadamente fértil. Lo llamaron Tierra Negra, y aparentemente encontraron mucha en la Amazonía, especialmente a lo largo de los ríos. Investigaciones posteriores incluso mostraron que dicho suelo fue creado por desechos humanos o la quema intencional de bosques que agregan nutrientes al suelo. Lo que solo podría significar... ¡Bingo! El descubrimiento de Tierra Negra fue evidencia de que la agricultura a gran escala era posible y probablemente existía en medio del Amazonas.
lo que confirmaba que los asentamientos podrían haber existido allí después de todo. En la década de 1990, a lo largo del río Xingu en Brasil, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Florida hizo un descubrimiento notable. Trabajando junto a los indígenas locales, encontraron zanjas muy largas. Después de mapearlas, se dieron cuenta de que estas zanjas eran signos de un gran asentamiento. Eran restos de muros cuidadosamente diseñados centrados alrededor de una plaza. Algunos eran caminos que conducían a más asentamientos. De hecho, solo esa parte del Amazonas, del tamaño de Nueva Jersey, alguna vez fue una red de docenas de asentamientos que, según los expertos, podrían haber sido el hogar de al menos 50,000 personas entre 1250 y 1650 después de Cristo. Otros descubrimientos fueron posibles gracias a las imágenes LIDAR, un tipo de tecnología que permite a los investigadores tomar fotografías satelitales del suelo del bosque sin tener que entrar en él. Una red de trincheras en Acre, Brasil, se remonta a 200 a 1200 después de Cristo. Esto sugiere que hubo asentamientos que podrían haber sustentado a 60,000 personas. Otras imágenes de cerca del río Xingu sugieren ciudades que podrían haber albergado a unos 50 millones de personas. Estas eran las ciudades perdidas del Amazonas. Lo creas o no, estas imágenes sugieren que Fawcett estuvo muy cerca de un gran descubrimiento. Estaba buscando las ruinas en el lugar correcto, pero buscaba algo equivocado. A diferencia de ciudades como Cusco, que utilizaron la piedra como materia prima, los asentamientos amazónicos utilizaban madera y tierra para construir sus ciudades. Estos materiales estaban muy deteriorados y probablemente se descompongan con el tiempo. Encontrarlos requirió un poco más de tecnología de la que Fawcett tenía disponible en ese momento.